33. Quiero darles la más cordial bienvenida a este espacio que en estos tiempos pues ya nos boca a familiarizarnos y a tenerlo como parte de la normalidad, para no detenernos, para no quedarnos atrás. Y hoy especialmente un día en que conmemoramos 71 años de la primera mujer que ejerció el derecho al voto en Costa Rica. De verdad que nos complace muchísimo que la Junta Directiva de la filial Alajuela haya entonces promovido e invitado a todas las asociadas de las filiales provinciales de la RECOM a esta sesión de procedimiento para la presentación de mociones ante los consejos municipales. Esta sesión, estimada en una hora y media, va a estar facilitada por Luis Álvarez, quien es el asesor legal de la RECOM y, por supuesto, abogado especialista en derecho municipal. Así que asesor también de algunos de los consejos de las provincias de Costa Rica, de los cantones. Así que estoy segura que va a ser muy provechosa la ruta. Antes de darte la palabra, Luis, quisiera que doña Cinia Navarro, quien es la presidenta de la filial Alajuela, pues entonces dé el saludo de inicio de esta sesión. Muchas gracias, Jos. Muy contenta de estar nuevamente conectados y decirles que en nombre de la Junta Directiva de la filial de Alajuela, les damos la bienvenida a don Luis, a Jos y a todas las lideresas que nos acompañan hoy de las diferentes filiales en esta importante capacitación, como lo decía Jos, sobre cuál debe ser el procedimiento para la presentación de mociones ante el Consejo Municipal, entendiendo como moción la posibilidad jurídica que detentan los miembros propietarios del Consejo Municipal y los suplentes cuando los sustituyen para someter a discusión los distintos asuntos locales e impulsar procedimientos para rectificar los hierros que último puedan suscitarse. Para explicarnos este procedimiento, hoy contamos, como lo decía Josmar, muy amablemente, con un capacitador de lujo, con don Luis Álvarez, experto en Derecho Municipal, quien nos va a informar, a capacitar qué debemos hacer y qué no debemos hacer cuando de mociones ante el Consejo Municipal se trata. Así que le damos las gracias a todas ustedes y a don Luis por estar siempre presente para nosotras. Lo mismo para Jos, que siempre la molestamos y siempre nos funciona inmediatamente. Muchas gracias a todos. Espero que aprovechen al máximo la capacitación. Gracias. Muchísimas gracias, doña Cinia. Y para quienes se van conectando a esta hora, pues la más cordial bienvenida a este espacio que es de ustedes, asociadas de todas las provincias de la RECOM. Identifico acá a Heredia, Alajuela, de Limón, a ver, San José. Creo que estamos. Y si se me escapa una, pues levante la mano y que diga presente. Entonces, Luis, asesor legal, Luis Álvarez, abogado, asesor legal de la RECOM, abogado especialista en Derecho Municipal, nos estará entonces compartiendo esos tips y aspectos fundamentales para poder presentar bien una moción en una sesión de consejos municipales. Así que, Luis, la sesión es tuya. Muchas gracias. Buenas tardes a todas las compañeras de las diferentes filiales. Para RECOM es un gusto siempre poder colaborar con el enriquecimiento de los conocimientos que ustedes necesitan para poder desenvolverse en forma amplia, sólida y particularmente con los mecanismos y herramientas que les permitan sacar el mayor provecho de la gestión que ustedes desempeñan conforme al cargo que les corresponde en las diferentes municipalidades. Uno de los temas que más ha inquietado a algunas compañeras ha sido precisamente el procedimiento de formulación de mociones. Si algo genera siempre nulidades, conflictos y problemas, son precisamente los problemas que se generan
por una inadecuada presentación y defensa de las mociones. Esto es porque finalmente, si nos adelantamos un poco a la presentación que vamos a hacer, nos vamos a dar cuenta que la moción es el mecanismo por medio del cual los miembros del Consejo Municipal, las miembros del Consejo Municipal, pueden presentar a conocimiento del órgano colegiado propuestas para que generen acuerdos. ¿Qué podríamos entonces entender por un acuerdo? Un acuerdo es el acto que emite el órgano colegiado, en este caso el Consejo Municipal, de los gobiernos locales. Para que estos acuerdos tengan validez, tienen que cumplir con una serie de requisitos. Una serie de requisitos que en realidad se les exige a todos los actos administrativos. Estos actos administrativos que en muchas ocasiones nosotros no valoramos como tales, pues tienen una particularidad. Son actos que para efectos legales el Tribunal Contencioso Administrativo, por ejemplo, en una apelación, va a exigir que cumpla con todas las formalidades y posteriormente será analizado si el acuerdo es válido o no, dependiendo de lo que se haya adoptado como ese acuerdo final. Vamos a hacerles una presentación, que voy a proyectar para que la tengamos acá, si me permiten, a ver si lo logramos ubicar. Compartir la presentación. Ok, listo. Bueno, vamos a empezar tal vez por recordar algunos aspectos del gobierno local. Como yo les decía que las mociones se presentan ante el órgano colegiado, es porque tenemos que tener presente que la municipalidad tiene dos órganos, un órgano colegiado, consejo municipal, y un órgano ejecutivo, que es el alcalde o alcaldesa municipal. El órgano ejecutivo es un solo funcionario, alcalde o alcaldesa, administrador general del municipio. Ese no ocupa someter a votación nada de lo que vaya a decidir, simplemente emite su resolución, su decisión en la esfera de sus competencias. Artículo 17, alcalde municipal, artículo 13, consejo municipal. Pero el consejo municipal es un órgano deliberativo y como órgano deliberativo no puede tomar sus decisiones si no es por el mecanismo de la votación. Este mecanismo de la votación genera los actos administrativos del consejo que se denominan acuerdos municipales. Los acuerdos municipales pueden surgir precisamente de una fuente principal que es la iniciativa que toma tanto el alcalde como los regidores municipales. En el artículo 44 del Código Municipal dice así: los acuerdos del Consejo, órgano deliberativo, originados por iniciativa del alcalde municipal o de los regidores, se tomará previa moción o proyecto escrito firmado por los proponentes. Entonces, podríamos entender que una moción es la iniciativa que presenta tanto alcalde como concejales para adoptar un acuerdo, el cual nace a partir de esa iniciativa por medio de una moción que tiene que ser por escrito. Vamos a ver ahora que hay varios tipos de mociones, pero las mociones que tienen iniciativa de los regidores generan una presentación formal por escrito de esa iniciativa que se denomina moción. El alcalde, como administrador general, también puede mocionar en el consejo. Esto es muy importante tenerlo presente. El artículo 44 establece que los acuerdos del consejo se originan por iniciativa del alcalde o de los regidores. Entonces el alcalde puede presentar mociones o llevar iniciativas de gestión. Pero como lo que nos interesa son los y las regidoras en el consejo municipal, lo que vamos a hacer precisamente es entonces
concentrarnos el día de hoy en el rol de los regidores. Habíamos visto en otras capacitaciones que las regidoras tienen una función esencial de representar a los electores. Son legisladoras a nivel local. Si el gobierno local es la municipalidad, el Consejo Municipal equipara a la Asamblea Legislativa. Esa legislación se presenta, al igual que los diputados, como iniciativas de gestión que en el caso nuestro vamos a denominar mociones. Emiten criterios y también se proponen o viabilizan temas de interés para beneficio de la localidad. Para legislar entonces a nivel local, el mecanismo será la moción. Por eso es tan importante el rol que desempeñamos como regidoras a la hora de presentarlos. ¿Cuáles son los deberes de los regidores? Los deberes son concurrir a la sesión del consejo, votar asuntos que sometan a decisión. Ya vimos que las decisiones del consejo solo por votación, jamás un presidente del consejo municipal podría formar un acuerdo por sí solo. El acuerdo del consejo se genera solo a través del mecanismo de la votación. Esa votación genera una decisión de cada miembro del consejo, afirmativa o positiva en relación con la decisión o la iniciativa que está en discusión. Los regidores también se desempeñan en las comisiones que les correspondan. Ya vamos a ver cuál es la importancia de las comisiones en relación con la presentación de mociones. Y además de eso, se concretan en el uso de la palabra con relación al tema o al objeto de discusión, guardando el respeto y la compostura. Por eso es tan importante que cuando ustedes redacten una moción, se preparen, que estudien el tema, que lo redacten adecuadamente hasta que les quede como si lo fueran a presentar como un trabajo de grabación. ¿Por qué? Porque van a tener que defenderlo, porque lo defienden con el ejercicio de la palabra y con el manejo del fondo del tema que se está discutiendo. Por ejemplo, si alguno de ustedes quisiera presentar, alguno de ustedes quisiera tramitar una moción en la que se diga que quiere hablar del tema del reciclaje, pues ¿qué es lo que deberíamos esperar? Que la persona que presenta la moción genere un estudio sobre ese tema, para que cuando se cuestione la propuesta tenga suficiente material con el fin de defenderlo. Esto es algo a lo que no estamos acostumbrados y acostumbradas. Normalmente, vean, les voy a decir que en algunos casos ni siquiera hay una costumbre de tener iniciativas. Es poco común que estas mociones generen algún tipo de proyecto. Hace algunos días, por ejemplo, se generó en el Cantón de Belén una propuesta sobre el tema de vialidad con relación a las ciclovías. Y el tema llegó a tal discusión que incluso generó un proyecto a partir del cual la propuesta original se llevó a un nivel más amplio porque la discusión fue tan interesante y tan rica que es necesario precisamente trasladarlo a otro nivel. Pero finalmente, para poder concretar el uso de la palabra, la esencia es estudiar el tema, capacitarse y estar preparados para defenderlo. Los regidores propietarios y las regidoras propietarias, entonces, dentro de sus facultades para ejercer esas obligaciones, tienen las siguientes: pedirle al presidente la palabra para emitir el criterio sobre los asuntos en discusión, e incluso en el capítulo correspondiente para presentar las mociones, pedirle la palabra al presidente para mocionar, formular las mociones y proposiciones, estudiándolas y llevándolas por escrito. Y ya vimos que el artículo 44 del Código Municipal dice que los asuntos a iniciativa de los regidores se tomarán previa moción por escrito. No se acostumbren nunca a mocionar en forma verbal, porque pierde altura la propuesta, porque al no estar debidamente fundamentada y estudiada,
fácilmente recibe ataques, fácilmente es bailada, fácilmente a nivel incluso político se puede desechar. Entonces hay que ponerles a los regidores que van a votar una moción incluso justificada y estudiada para poder tramitarla, como ya vamos a ver en el procedimiento de formulación de mociones. Pueden pedir revisión de acuerdos, ya vamos a ver ese tema de la revisión de los acuerdos. Pueden apelar ante el Consejo de Resolución del presidente municipal. Si un presidente se niega a darle trámite a una moción, pueden apelar esa decisión del presidente o presidenta que no le da trámite a las mociones, porque el deber de la presidencia es someter a discusión en pleno las mociones. Llamar al orden al presidente cuando se desempeñe fuera de las disposiciones del código y solicitar por el escrito la convocación y el acto extraordinario. Esos son los de las facultades de los regidores. Quedémonos con los dos primeros puntos. Pedirle al presidente la palabra para emitir criterios, en ese caso presentar mociones, o evidentemente presentarlas por escrito. Vamos a ver, creo que aquí teníamos algunas dudas sobre en la parte de las consultas. Vamos a ver. Vamos a ver en el chat para ir aclarando las dudas. Ahorita que estoy compartiendo pantalla. Jos, ¿nos ayudas con las dudas que aparecen? Ya te digo. Tenemos una pregunta. A ver. A nivel del consejo, la moción se puede hacer verbal, aunque no No, sea lo correcto, por el grado de improvisación. no, las mociones son por escrito cuando se trata de mociones de fondo. No hay forma de tramitar una moción de fondo que no se presente por escrito. Por eso es tan importante prepararse. Porque si ustedes saben que en el capítulo de mociones pueden presentarlas, ¿por qué razón no llevarla por escrito? Si ustedes saben que van a ir a sesión y que se va a discutir un tema X, ¿por qué razón no llevar la moción por escrito? El artículo 44 es muy claro. La moción se tomará previo proyecto escrito. No dice se podrá tomar, se podrá prescindir. Toda iniciativa de fondo requiere un proyecto o moción por escrito. Y si no existe y la levantan a mano alzada, eso nos puede generar improvisación. Ahora, hay varios tipos de mociones que no tienen que ser por escritas porque son de forma, como por ejemplo la moción de orden. Ya vamos a ver que eso es diferente. Pero una moción dirigida a solicitar un acuerdo para discutir un tema de fondo tiene que ser por escrito. Creo que ya pude abrir el chat. Dice, sí, entonces ya sabemos, la moción no puede ser a nivel verbal, genera no solo improvisación, sino que además está prohibido por el artículo 44. Después de una discusión y que esté defendida, siempre es obligación mandar a trámite de comisión. No es cierto. Una moción puede discutirse y votarse en la misma sesión siempre que haya un acuerdo de dispensa de trámite de comisión. Artículo 44 del Código Municipal. Los acuerdos, en el párrafo final, se tomarán previo dictamen de una comisión y deliberación subsiguiente. Solo el trámite de dictamen podrá dispensarse por medio de una votación calificada de los presentes. Entonces, una moción se presenta a discusión y lo primero que tiene que hacer el presidente es leerla, dejar claro cuál es el contenido y posteriormente someter
a dispensa de trámite de comisión la moción. Estamos hablando de moción de fondo. Esa moción de fondo no se podrá discutir en esa sesión si no se obtiene la mayoría calificada para discutirla. Mayoría calificada sería en el caso de consejos de 5 miembros, serían 4 miembros, en el caso de 7 miembros serían de 5, así sucesivamente, 2/3 partes. Tiene que haber dispensa de trámite. Si se logra la dispensa de trámite, se puede votar por el fondo. Si no se logra la dispensa de trámite, tiene que remitir el presidente a una comisión para que dictamine. Dice, si la síndica, ya sea propietario o suplente, desea meter una moción, el formato es el mismo. Sí, lo que ocurre es que las mociones solo las pueden presentar los regidores o el alcalde, no las síndicas. Para que una síndica pueda presentar una moción, tiene que ser acogida por una regidora propietaria o un regidor propietario. Porque el artículo 44 es claro, que los acuerdos se toman por iniciativa presentada por el alcalde o regidores. Entonces los síndicos no están legitimados para presentar mociones, que es diferente de otro tipo de trámites que presentan los consejos municipales, en los cuales se le da espacio a los síndicos para gestionar o tramitar otros asuntos. Pero propiamente lo que se denomina moción, que es una iniciativa de legislación, solamente los regidores, como que digamos que los proyectos de ley los pueden presentar los diputados, no los asistentes de los diputados. Si no se manda a trámite de comisión o se dispensa de trámite, se puede anular, correcto. Un acuerdo del Consejo Municipal que acoja una moción sin haber sido dictaminada o sin haberse dispensado de trámite de comisión será un acuerdo absolutamente nulo. Si alguien presenta una apelación contra ese acuerdo, eso es lo primero que va a revisar el Tribunal Contencioso. ¿Dónde está la dispensa de trámite de comisión? Si es que no hay dictamen. Tal y como está establecido, son las personas regidoras propietarias quienes tienen la posibilidad de presentar mociones, correcto. Y si hay otra persona del consejo que desea intervenir, tiene que ser acogido por un regidor o una regidora propietaria. Esto normalmente está regulado en los reglamentos de funcionamiento de los consejos municipales. Aquí yo les recomiendo que siempre revisen el reglamento sobre ese tema. Pero el procedimiento entonces correcto es que el propietario presente la moción indicando que ha acogido una moción que formula la síndica tal, y ese procedimiento entonces avala la discusión ante el consejo en pleno. Pero efectivamente, no es que la moción pasa a ser de la regidora la acoge, aunque venga formulada por una síndica, porque es el procedimiento correcto. Normalmente entonces en eso tiene que firmarlo y acogerlo. Incluso muchas veces algunos otros regidores dicen yo también firmo la moción y no pasa nada. Bueno, entonces ese es el tema de las consultas que ya logramos ver en el chat. Ahora bien, en el artículo 44 entonces nos encontramos este procedimiento. Este procedimiento nos obliga a considerar algunos aspectos relacionados con las mociones como iniciativa. ¿Qué es una moción entonces? De acuerdo a la Real Academia Española, el término moción se aplica en política parlamentaria, en órganos colegiados. Ven qué interesante. Les está diciendo a ustedes parlamento. El Consejo Municipal es el parlamento del gobierno local. Y la moción, en consecuencia, se refiere a la proposición que se hace o se sugiere en la junta o consejo que delibera. En ese sentido, las mociones entonces son herramientas que tienen los delegados, diputados, regidores, regidoras, para oponerse a algún proyecto, reglamento, para hacer una propuesta general que se plantee en el plenario, el cual consideren que presenta ajustes, errores o que es una propuesta de fondo. Esas mociones se pueden presentar también en la discusión, de manera que se podrían dar como mociones de reiteración o mociones de ajuste o redacción. Pero entonces, como es un mecanismo para trabajar en el plenario, lo más importante acá es entender entonces
¿Cómo hacemos para que la iniciativa llegue al plenario? El primer tema es importante considerar que si no hay no se logra la dispensa del trámite de comisión, hay que seguir ese trámite. Recordemos que hay comisiones municipales permanentes y hay comisiones especiales. Cualquiera de las dos puede dictaminar. Si es una comisión especial que ya está creada, entonces puede asignarse la comisión. También se podría crear una comisión especial para dictaminar un tema específico. En este tema de las sesiones ordinarias, recordemos también, de las sesiones de consejo, recordemos también que hay sesiones ordinarias y que hay sesiones extraordinarias. Las ordinarias son las que se celebran una vez a la semana, que cuentan con hora y fecha ya asignada, y que esa hora y fecha se puede variar por publicación. Las extraordinarias son las que se convoca a todos los miembros del consejo con al menos 24 horas de anticipación, pero para conocer un objeto específico, un acuerdo determinado. Y solo podrían conocerse asuntos no convocados cuando se acepte por unanimidad su inclusión en la agenda. En una sesión, entonces, tanto ordinaria como extraordinaria, podrían discutirse las mociones. Pero este artículo 44 condiciona si se cuenta con el trámite de comisión o si se sigue el trámite de comisión. Una vez Luis, tenemos doña Carla tiene la mano levantada. Creo que sería bueno escucharle antes de seguir. Carla Espinosa. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas las compañeras, el expositor. Sí, yo tenía una duda, más bien me disculpo porque era el tema anterior y para seguir el hilo, conductor, le comento que en el Consejo Municipal de la Unión, al cual pertenezco, por ejemplo, ayer el regidor presidente del Consejo, él tiene en la agenda mociones y proposiciones, se llama, digamos, el capítulo, ¿verdad? Entonces, él llevó una proposición que es respecto al miembro que se delega de los síndicos para la Junta Vial. Entonces, en la proposición, él decía que daba 8 días, o sea, era una proposición. Al final de casi media hora, no sé, 25 minutos de que se discutió, la proposición que se presentó virtual en la pantalla no se hizo tal cual, no se votó eso que él propuso. Él hizo el acuerdo verbal, que ahora ya entiendo que eso obviamente es nulo. De los 9 regidores, 3 lo votamos en contra y uno de los justificantes fue que no estamos votando lo que el regidor propuso, lo que está en pantalla, y segundo, que él da 8 días hábiles y la síndica actual que está en la Junta Vial dice que había tiempo hasta el 15 de agosto. Pero como se dio tanta conversación en el asunto, 8 días me parecía tampoco, o sea, ya no era ni el acuerdo que estábamos tomando. Entonces, número 1, pregunta, licenciado, ¿qué es la diferencia entre proposición y moción en este sentido? ¿Puedo variar la proposición, más sin embargo la moción es escrita? Por ahí no sé, me entra la duda. Y segundo, si no hay en la agenda el punto, si el presidente no pone en la agenda mociones y proposiciones, yo como regidora propietaria puedo solicitarle al señor presidente presentar una moción. Ya nosotros en el consejo hemos indicado que tenemos que enviarlas a la señorita secretaria antes de las 6 de la tarde, que tiene que ser por escrito. Los que tengamos firma digital, pues firma digital. Pero me entra la duda la diferencia entre proposición y moción y si esa proposición verbal que el señor presidente hizo es legítima. Muchas gracias. Sí, eso es muy común. De hecho, hay agendas que dicen mociones e iniciativas, mociones y proposiciones. En realidad, entre una moción y una proposición no hay ninguna diferencia. Toda moción, en el fondo, que proponga un proyecto de fondo, será una moción, llámese como se llame. Hay algunas que sí se interpretan como iniciativas, que incluso se dice que no tiene que ser tramitado por los regidores, sino que podrían presentar los síndicos, que se llaman iniciativas. Entonces, en algunos consejos se permite que, como no son mociones, sino algún tipo de solicitud, esa iniciativa
como no implica una discusión de fondo, pueda tramitarse con un grado de mayor informalidad. Entonces, ¿qué podría ser una iniciativa? Mire, que me gustaría considerar, o que se considere, que en el mes de agosto el señor alcalde pueda celebrarle a todas las funcionarias que son madres del municipio. Y es un tema que quedará finalmente a iniciativa del alcalde, que es el administrador general. Pero son discusiones que no tienen un aspecto realmente de discusión grave. ¿Qué podría ser una moción que se puede traslapar? A mí me parece que esa proposición del alcalde es más un asunto de orden administrativo interno que debe cumplirse que una moción. Sin embargo, como el alcalde puede presentar mociones y él lo llevó al consejo con una forma de proposición, debió haber cumplido con el proyecto de moción. Ahora, cuando se trata, por ejemplo, de nombramientos, uno podría pensar que no requiere la moción, porque finalmente lo que hay es una votación. Pero, sin embargo, si usted me dice que la propuesta del alcalde iba por escrito, debería considerarse como moción. Ahora, todos los temas que tengan un proyecto de fondo serán mociones, llámese como se llame. Le podrán decir iniciativa, le podrán decir proposición, pero si es una propuesta de fondo, será una moción. Y como moción tiene que seguir el procedimiento del artículo 44. O sea que para generar un acuerdo se ocupa dictamen de comisión y en su defecto dispensa el trámite de comisión con mayoría calificada. Entonces yo podría decir, mire, tengo la proposición de que el Consejo Municipal tome un acuerdo para nombrar hijo predilecto del cantón a fulano de tal. Eso podrá llamarse proposición, pero implica una discusión de fondo que sin dictamen de comisión no se puede someter a votación. Entonces, en este tipo de detalles, es muy importante que todos los miembros del consejo estén al tanto de qué situaciones podrían generar nulidades, porque aprobar acuerdos sin dispensa de trámite o sin dictamen de comisión serían acuerdos nulos. En esa misma línea, no sé si el comentario de doña Alejandra Valverde en el chat queda respondido o hay algún otro aspecto de su participación que necesitara más desarrollo de parte de Luis. Doña Alejandra. Gracias, por el momento está perfecto, les agradezco. Ok. Vamos a ver. Vamos al procedimiento por medio del cual el Consejo Municipal toma acuerdos. Eso nos va a aclarar algunas dudas. Acuerdo del Consejo Municipal. El acuerdo del Consejo se toma por mayoría absoluta. En un consejo de 5 serían 3. Si en una votación se produce empate, si se somete a votación de nuevo, vuelve a quedar empate, el asunto se tiene por rechazado. Los acuerdos toman por iniciativa del alcalde de los regidores, previa moción presentada por escrito y firmada por los que lo proponen o lo apoyan. Requieren el previo dictamen y para la eventualmente declaratoria de firmeza, 2/3 partes como mayoría calificada. De cada votación se debería formar un expediente al cual se le agrega el dictamen de comisión, las mociones y la transcripción del acuerdo final. Eso casi nunca ocurre. ¿Por qué? Porque la Secretaría del Consejo se pone a formar un expediente por cada acuerdo. Finalmente lo que tendríamos sería un montón de expedientes segregados y lo que normalmente ocurre es que el expediente se arma cuando el acuerdo es cuestionado, cuando ingresa un recurso o cuando tiene que ser elevado a otra instancia como Procuraduría, Contraloría o Tribunal Contencioso Administrativo. Ok, cuando se trata de acuerdos, entonces, en realidad debería haber 3 votaciones. Esto es el problema. Muchas veces el presidente
Dice, propongo una iniciativa o tengo una proposición. Entonces lo que se haría sería que se tome este acuerdo, lo lee y a mano alzada no hay nada por escrito, o lo que leyó por escrito se empieza a discutir en otros términos. Y al final lo que habría que decir es, bueno, pero dado que usted está haciendo esa propuesta, como no hay dictamen de comisión, entonces tendría que dispensarse. Lo primero que tiene que hacer es someterlo a votación para que tenga dispensa de trámite, porque si no, ¿qué sentido tiene discutirlo por el fondo si finalmente no se puede dispensar el trámite? En el caso de 5 regidores, una mayoría calificada sería de 4 votos para poder entrar a discutir por el fondo y dispensar el trámite de comisión. Pero si no se obtuvo la mayoría calificada, no hay otra opción. Lo que hay que llamar al orden al presidente es decir, presidente, esa propuesta, esa moción, como le hayan llamado, esa iniciativa con carácter de moción tiene que mandarse a comisión porque no logró pasar la dispensa, no obtuvo la mayoría calificada de 2/3 partes. En los casos en que haya dictamen de comisión o en los casos en los que haya dispensa de trámite con mayoría calificada, ¿qué es lo que debería hacer el presidente? Bueno, someter la moción a discusión por el fondo. Bueno, abro la discusión para que discutamos el proyecto de moción. Se cierra la discusión por el fondo, se considera suficientemente discutido y se somete a votación. A favor o en contra. No se vale decir me abstengo porque no estoy informado de eso. O a favor o en contra de la propuesta. Y finalmente se podría dar una tercera votación, que es la declaratoria de firmeza del acuerdo en ese mismo acto, para lo cual también se requiere mayoría calificada. Ahora bien, ¿dónde se traducen los acuerdos? Los acuerdos van a quedar reflejados en el acta. En esa acta se hacen constar las deliberaciones y los acuerdos finales. ¿Por qué las deliberaciones son tan importantes? Porque como los acuerdos son actos administrativos, los actos administrativos tienen que cumplir 3 requisitos: motivo, contenido y fin. En el acto administrativo del consejo, que es el acuerdo, el motivo está conformado por las deliberaciones, las opiniones que dieron los regidores y que la secretaria transcribe al acta, no literalmente, sucintamente, dice el Código Municipal, salvo las deliberaciones en caso de nombramientos o de elecciones que no requieren deliberación. Por eso es que el trámite del eventual nombramiento de un miembro para la Junta Vial era un asunto más de trámite administrativo que de fondo. Una vez que las actas están aprobadas, son firmadas por el secretario y el presidente en el libro oficial sellado. Las actas se aprueban en la sesión siguiente, a menos que hayan sido los acuerdos votados en firme, quedarán en firme al aprobarse el acta. En el caso concreto de las mociones, entonces, podríamos decir que el trámite por medio del cual se tramita una moción es, una vez preparada por escrito, justificada, motivada, es que cualquier concejala, cualquier miembro del consejo puede solicitarle al presidente la palabra para presentar mociones. Hay consejos municipales en los cuales la presidencia o incluso por reglamento del consejo ya tiene establecido capítulos muy estrictos, muy ordenados, que para mí es lo correcto, que no cambian de una sesión a otra. Entonces, en el primer capítulo, por ejemplo, si ustedes se meten al reglamento de sesiones del Consejo Municipal de Belén, van a encontrar que ya por reglamento dice, habrá en la sesión una serie de capítulos que son capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Capítulo 1, asunto, aprobación de las actas anteriores. Capítulo 2, asuntos de trámite urgente a criterio de la presidencia. Capítulo 3, asuntos del alcalde municipal. Capítulo 4, asuntos de comisiones. Capítulo 5, asuntos de los asesores. Capítulo 6, mociones de los regidores e iniciativas. Capítulo 7, correspondencia.
Entonces, cuando ya hay un capítulo establecido para las mociones en la agenda del orden del día, ahí será donde tendrán que pedir la palabra, porque si la piden en asuntos del alcalde, a menos que sea un asunto que esté presentando el alcalde, ¿verdad? Que esa sería una oportunidad para decir, bueno, quiero presentar una contrapropuesta a lo que está diciendo el alcalde, la traigo por escrito, lo puede hacer ahí. En todo caso, es muy interesante considerar que lo que se ocupa es que la moción genere la discusión, para lo cual se ocupa el dictamen de comisión o la dispensa, pero que la discusión se dé y no necesariamente la moción va a generar el mismo acuerdo. Ahora bien, una vez que el presidente recibe la solicitud para presentar la moción, ya sea levantando la mano o poniéndose de pie, entonces el regidor o la regidora que presenta la moción tiene que aclarar: yo mociono, presento la siguiente moción que viene por escrito. ¿Por qué? Porque la decisión de mocionar es la que activa todo el mecanismo para la generación del acuerdo. Porque el artículo 44 dice que los acuerdos del Consejo serán originados por iniciativa de los regidores. Esa iniciativa, dijimos, es la moción. Se da la discusión, se lee la moción para tener claro qué es lo que dice. Cualquier otro miembro del Consejo también puede manifestar estar a favor o bien estar en contra y explicar las razones. ¿Por qué es importante escuchar siempre a los que están a favor? Bueno, primeramente para tener cuál es la posición de fondo de la discusión. Por ejemplo, vamos a considerar una moción que podría ser considerada de fondo. Y ahora podemos poner ejemplos para saber qué tipo de moción se trata. Yo quiero presentar una moción para que el Consejo Municipal establezca una orden de distinción a los ciudadanos del cantón que le han prestado servicios a la comunidad y que no están en vida, sino que ya han fallecido. Entonces, eso es un tema de fondo que evidentemente tiene que discutirse y que en algún momento, por ejemplo, podría llevar incluso a que se regule por un reglamento, pero esa discusión, si no viene justificada, pues ya por sí sola, si no está por escrito y no está justificada ya por sí sola, no se podría considerar una moción. Con suerte, a lo sumo verá una iniciativa y tendrá que decir, bueno, mandemos esto a la comisión X para que nos presente un dictamen, pero no podría ser discutida ese día. Si ya no viene por escrita, a lo sumo como iniciativa, la comisión podría después dictaminar. ¿Y cuál es el problema de que la comisión dictamine si el proyecto no va por escrito? Que salga algo contrario a lo que la persona propuso, porque si no va por escrito no marcó la cancha. Igual en la comisión podría dictaminarse con dictamen de mayoría o de minoría algo diferente, pero finalmente lo importante es que si lo que les interesa es que la discusión evolucione hacia donde ustedes quieren, preséntenlo por escrito, encauzando el procedimiento. Una vez que la moción está presentada, el presidente debería de afirmar el contenido de la moción para asegurarse que todos entiendan lo que está en discusión. Entendido lo que está en discusión, todos discuten el tema para tener claro el fondo del asunto. Y en ese punto, ¿qué es lo que tiene que hacer el presidente? Bueno, antes de someter a votación por el fondo, lo primero es garantizarse, y ustedes también son miembros del Consejo, también tienen la obligación de hacerle ver al presidente, pero es un tema de fondo, y ese tema de fondo no tiene dictamen de comisión, o sí tiene dictamen de comisión. Si el presidente aclara, sí tiene dictamen de comisión, es el dictamen número tal, de fecha tal. Perfecto, entonces en ese punto puede avanzar a votación por el fondo. Pero si el presidente aclara que no tiene dictamen de comisión, el primer tema, por el orden, es: solicito entonces que se dispense, que se someta a votación la dispensa de trámite de comisión, porque si no se somete a votación esa dispensa y se somete a votación por el fondo, el acuerdo va a ser nulo. Igualmente sería nulo si no se obtiene la mayoría calificada. De manera que si no se dispensa el trámite de comisión, deberá
considerarse que existe eventualmente una nulidad. Antes de ver los tipos de mociones que tenemos, no sé si existen más dudas. Sí, por acá doña Natalia Marín está preguntando si en las reuniones de comisiones los regidores que son parte de las comisiones pueden meter mociones en dichas reuniones. Bueno, lo que en realidad no es, ahí no hay mociones. No es como en la Asamblea Legislativa, en la cual lo que se generan son mociones de comisión. Algunos consejos podrían tener algún tipo de regulación en el reglamento de funcionamiento que establezca que en las comisiones la discusión de los asuntos en las comisiones también admita mociones. Y no estaría mal, pero lo que normalmente se da es una discusión para dictaminar. Y en esa discusión es más libre el asunto, no es tan formal como en la Asamblea Legislativa, porque un asunto en la Asamblea Legislativa llega a una comisión y ahí sí se presentan mociones para hacerle los ajustes de forma, de fondo, de orden. Pero cuando tenemos dictámenes de comisión o discusiones en las comisiones municipales, no se acostumbra que se le presenten mociones a los asuntos en discusión. Pero nada impediría que se haga y estaría correcto si está reglamentado. Lo que normalmente no se hace es por un tema de recursos y de fondo. Imagínense que si empezamos con mociones en las comisiones, casi que tendríamos que tener en todas las comisiones un secretario de actas. Hay consejos municipales que tienen secretarios de actas. Hay consejos municipales en los cuales la secretaría tiene un asistente o una asistente que se convierte en secretarios de actas, que es muy útil. Y en esos consejos municipales sí podría pensarse en esa posibilidad. Pero no es lo común y no es lo que más se acostumbra en nuestro país. Ok, con relación a las mociones, entonces tenemos varios tipos de mociones. Una de ellas es la moción de orden. La moción de orden no necesita ser por escrito, porque no va a generar un acuerdo de fondo, no va a generar un acuerdo en el cual se estén decidiendo cosas a favor o en contra. La moción de orden es aquella que está dirigida a ordenar el debate. Más creo que por acá tengo un reglamento de sesiones que nos puede decir referencia. Vamos a ver para que ustedes vean, por ejemplo, cómo están regulados en algunos consejos municipales. Este es el reglamento de sesiones de la Municipalidad de Belén. Dice así, mociones de orden. Son mociones de orden las que se presentan para orientar el desarrollo de la sesión, el debate, para alterar el orden del día y aquellas que la presidencia califique como tales. En este último caso, si algún regidor tuviera alguna opinión contra el criterio de la presidencia, podrá apelar ante el consejo y decide por simple mayoría si se trata de una moción de orden o una moción de fondo. Pero en concreto, la moción de orden no pretende que el consejo tome una decisión definitiva, sino más bien todo lo contrario, es decir, bueno, ordenémonos. ¿Cómo es esto que no propongo como moción de orden que se respete el tiempo que se le asigna a cada regidor? Claro, para eso necesitamos un reglamento de sesiones del Consejo Municipal, porque si hay un Consejo Municipal que no tiene reglamento y no dice cuánto tiempo habla cada regidor, no se podría presentar una moción de orden de ese tipo. Que haya un reglamento de sesiones es esencial para ordenar el debate. Sin embargo, no se ocupa un reglamento de sesiones para que haya mociones de orden en términos generales, porque la moción de orden lo que pretende es orientar el debate. Aquí así las cosas, entonces estas mociones pues son simplemente temas de procedimiento para tratar de orientar el debate. Las mociones de forma son aquellas en las que normalmente lo que se pretende es corregir la redacción, porque a veces ya, y tal vez en la discusión
el asunto se descarriló y se le van agregando frases. Tal vez las frases hacen que la propuesta sea ininteligible. Entonces es importante porque la forma pretende nada más ajustar la redacción para que se lea en una forma más congruente. Para que primero vaya tal párrafo y después vaya tal otro. Primero se justifique y después venga la propuesta. No altera la discusión. Ya. En el reglamento de sesiones de este Consejo Municipal, este es el Consejo Municipal de Belén, es un reglamento bastante práctico. Dice así: las mociones deberán ser expuestas en el capítulo de mociones. Serán presentadas por escrito y firmadas y entregadas a la Secretaría del Consejo o a la Secretaria del Consejo. Los regidores suplentes deberán contar con el respaldo de un regidor propietario o del alcalde, el cual firmará la remisión del documento escrito para poder exponer la moción. Eso es interesante, o sea, el regidor propietario es el que firma la moción, pero perfectamente la podría exponer el síndico o el regidor suplente que la está proponiendo, porque lo importante es que sea acogida y firmada por el propietario. Aún así, obviamente, hay que suponer que si el propietario la firmó es porque está de acuerdo y algo manifestará al respecto. Estas mociones de fondo son las que ocupan dictamen de comisión. Sin una moción, sin una discusión de dictamen de comisión o dispensa de trámite, no es posible someter a votación una moción de fondo sin que el acto que se está generando o acuerdo que se está generando sea nulo por violentar el artículo 44. Cualquier persona que presente un recurso contra esa decisión, ese acuerdo, lo único que tiene que decir es: señores del tribunal, apelo por violación del artículo 44 al no contar con dispensa de trámite de comisión ni con dictamen de comisión. Existen otras mociones que no son de fondo. Las importantes entonces son las de fondo. Las otras nos sirven para generar las de fondo. Son herramientas auxiliares, las de orden y las de forma. Las de orden para orientar la vía, las de forma para darle cuerpos. Y las de fondo son precisamente lo mito de la discusión. Pero hay otras mociones con posterioridad a que el Consejo toma el acuerdo que se denominan mociones de reiteración, de confirmación o ratificación. Por ejemplo, una municipalidad en la que hace 10 años se acordó, qué sé yo, traspasar una parte del acueducto municipal a Laia, y eso está en firme, pero no se ejecutó. Un regidor puede decir: bueno, miren, hace 10 años se tomó este acuerdo. Yo vengo a reiterar o pedirle al Consejo que confirme esta decisión y pedirle al alcalde que la ejecute. De hecho, es un caso que tenemos en una municipalidad muy interesante, donde el alcalde hoy dice: no quiero firmar, pero el acuerdo está en firme. Entonces los regidores dijeron: bueno, el acuerdo está en firme, no se ha ejecutado, no lo ejecutó el alcalde de hace 10 años, usted es el alcalde de hoy, bienvenido a su puesto, ejecute. Y confirmamos el acuerdo de hace 10 años. Y el alcalde ahora quiere cuestionar ese acuerdo. Lo que pasa es que los acuerdos de confirmación y de ratificación carecen de recursos y carecen de veto. Por lo tanto, o se ejecuta o se ejecuta. Por eso mismo son acuerdos de reiteración, confirmación, de ratificación. A veces no hay que esperar tanto. Así puede ser: hace 6 meses aprobamos este acuerdo y no se ha ejecutado. Presento moción de confirmación o ratificación del acuerdo firme que ya se tomó en la sesión tal. Y también existen otras mociones que se llaman de enmienda. En el caso nuestro, en Costa Rica, las mociones de enmienda son básicamente las que el Código Municipal denomina revisión, y que es para corregir, anular, o anular no, más bien corregir, dejar sin efecto o redactar, en otros términos, un acuerdo que aún no está en firme. Porque una vez que esté en firme, ya hay acuerdo. Entonces, estando en firme, no puede ser modificado a menos que sea por un recurso
de apelación. Pero el artículo 47 dice, perdón, el artículo 48 dice en el párrafo segundo, antes de la aprobación del acta, cualquier regidor podrá plantear revisión de acuerdos, salvo los aprobados definitivamente. Si nos vamos también al artículo 162 dice, en la forma prevista en este código, en el artículo 48, los concejales, o sea, los regidores o regidoras, podrán solicitar revisión de los acuerdos municipales tomados por el Consejo. En ese punto, estos acuerdos de enmienda o de revisión pueden generar que un acuerdo que aún no ha quedado firme, antes de que se apruebe el acta y quede firme, sea cambiado. Entonces, presento moción de revisión o recurso de revisión para que el acuerdo tal no se lea así, sino que se lea de esta forma. O para que el acuerdo tal del todo se elimine. Como no hay todavía acuerdo, porque no ha quedado en firme, perfectamente puede cambiarse o derogarse. Entonces, esas serían las mociones de enmienda, que en nuestro caso es considerado algunas veces como un recurso, pero no es en realidad un recurso, en realidad es una moción de enmienda, porque todavía no hay acuerdo. Como no hay acuerdo, no hay recurso. Le llamamos mal llamado recurso de revisión, pero no es tal. En realidad es una moción de enmienda previo al acto de ratificación y firmeza del acuerdo. Una vez que se apruebe el acta, ahí tenemos acuerdo. Y ahí, a partir de ahí, sí hay recursos. Antes de eso, son todavía gestiones vía moción de los regidores. Entonces, propiamente, lo que denominamos revisión es una moción de enmienda de los regidores. Esos son los tipos de mociones que tenemos. Hasta aquí estaríamos llegando con la presentación. Sin embargo, vamos a abrir entonces un capítulo de preguntas, aclaraciones y dudas para que podamos sacarle el mayor provecho a la presentación. Quienes tengan inquietudes que compartir pueden hacer uso del micrófono. Licenciado, buenas noches. ¿Usted me podría aclarar nuevamente lo de la moción de forma y la de enmienda? Se lo agradezco mucho. Y buenas tardes a todos. Ok, vamos a ver. La moción de forma es una moción en la que antes de que se genere la votación, solicitamos que se haga un ajuste a la propuesta. Y voy a poner un ejemplo. Supongamos que alguien hace de nuevo la propuesta para que se haga una iniciativa de nombrar en una orden de distinción a los ciudadanos del cantón que hayan fallecido. Pero no explica por qué. Entonces, si no lo explica adecuadamente o la explicación es muy poco clara, uno podría decir, bueno, yo quisiera presentar una moción de forma a esta propuesta para que se lea más completa en estos términos. Ese es el problema muchas veces de cuando las mociones de fondo no vienen bien redactadas. Hay casos incluso en los que no se pueden arreglar ni siquiera por moción de forma, y lo más correcto va a ser pues mandarlo a comisión y que la comisión lo dictamine y que el dictamen de comisión le dé cuerpo a la propuesta. Básicamente son mociones en las que pretendemos que lo que se está discutiendo se entienda mejor de cómo se propuso antes de que se someta a votación. Por otro lado, en la moción de enmienda, que es la de revisión, ya hay acuerdo. Tanto hay acuerdo que más bien esa revisión, esa enmienda se presenta antes de aprobarse el acta, en la sesión siguiente. Entonces, supongamos que en la sesión del pasado lunes, el Consejo tomó un acuerdo en el que dice, bueno, para que se autorice que el Consejo Municipal haga la distinción de las personas que han fallecido como una distinción honorífica.
y alguien propone y dice, bueno, yo también quisiera proponer a esa moción que también se distinga a los que han fallecido y también a los que están en vida. Entonces, para que la moción, para que el acuerdo se ajuste diciendo que se hagan dos órdenes, una para las personas en vida y otra para las personas fallecidas. Esa moción de enmienda incluso está alterando el fondo del asunto. ¿Puede hacerlo? Sí, sí puede hacerlo porque todavía no hay acuerdo. Entonces, en la revisión se ajusta el acuerdo cambiando la redacción, incluso el sentido o incluso dejándolo sin efecto. Pero la diferencia sería, la de forma es antes de votar, la enmienda después de votar y antes de aprobar el acta. Doña Carla tiene una consulta. Muchas gracias. Un poquito de problema con la señal. Voy a apagar la cámara. Gracias. Yo presenté una moción. Vamos a ver si me escucho doble o no, solo soy yo. No, se escucha muy bien. Adelante. Ok, gracias. Yo presenté una moción y yo pensé que, digamos, ahorita la discusión era de cómo presentar las mociones ya redactadas, ¿verdad? Los considerandos, que son como los fundamentos del por qué estoy presentando. Como dice don Luis, yo siempre en mis mociones presento hasta 10 o más considerandos del por qué es importante la moción para poder defenderla ya y que la conozcan con anticipación. Hace poco presenté una moción y ya en el por tanto, yo puse que el periodo que se tenía que revisar era del 1 de mayo del 2021 al 1 de mayo del 2021. Me equivoqué, era el 2020. Entonces el señor presidente, yo como las mando en PDF y firmadas, dijo que antes de votarlo, para que no lo vetaran, y tenemos asesora legal, ¿verdad? Lo mejor era que yo modificara eso antes de que entrara en votación. Entonces yo lo dije que quedaran actas, que era evidente que era del 2020 al 2021, era claro. Se dio un receso, tuve que hacer la modificación en el Word, convertirlo, volverlo a firmar y en el momento lo envié de una vez por correo, como estamos en forma virtual, me parece más fácil, ¿verdad? Pero en este sentido, mi moción podía ser cambiada como moción de forma, antes de haber hecho todos los pasos. Tal vez es la pregunta, don Luis, ¿y qué importantes son los considerandos para el por tanto? Gracias. Bueno, muy interesante. Voy a pasarles, no estaba en la presentación, pero vamos a incorporar acá una estructura para que les quede en la presentación. Esta es la estructura que se utiliza para resoluciones. En el caso suyo, si lo que estaban hablando o lo que estaba diciendo el alcalde era que lo que proponía era un ajuste de la moción, en realidad el que hizo la moción de forma fue el alcalde. Pero usted pudo haber dicho, bueno, yo no tengo ningún problema en cuanto a la moción, siempre y cuando no le están cambiando el sentido a la discusión. Hay que considerar que el alcalde puede vetar acuerdos originados de mociones, si son de fondo. A veces hay mociones en las que se mete el consejo en temas que son evidentemente administrativos y tienden a generar esta confusión. Pero a mí me parece que en algunos casos el alcalde podría perfectamente decir, mire, para que quede bien, para que no quede mal redactado, les propongo que hagan un ajuste en los siguientes términos. Y perfectamente podría uno interpretar eso. Yo lo que les decía que les puede servir es lo siguiente. Vamos a ver si logro. Es el presidente, don Luis, el que toma esas decisiones, no el alcalde, para que quede claro. Bueno, el presidente puede intervenir como un regidor más. Tal vez aquí lo más importante, doña Carla, es que el presidente es un miembro más del consejo, pero no es un superregidor, ¿verdad? El presidente no es el que puede decir que el alcalde va a vetar o no. Lo que le puede decir es, bueno, me parece que ese tema podría tener alguna inconsistencia y para que no la tenga, estaría dispuesto a o sugeriría que se haga un ajuste. Entonces, en realidad ahí el presidente fue el que hizo la moción,
de forma. Y ahí lo que pasa es que eso no es muy común. Entonces, lo que termina ocurriendo es que el presidente termina haciendo la sugerencia, pero no sabe en realidad qué es lo que está haciendo. Esta es la estructura que yo recomendaría para las mociones. Una primera etapa que diga resultados, que son antecedentes de la propuesta. Por ejemplo, si es una moción de ratificación, en el año tal el Consejo Municipal aprobó un acuerdo que dice tal cosa. Después los considerandos, que son los análisis de los argumentos de fondo de la propuesta, y al día de hoy el alcalde no la ha ejecutado y todavía mantenemos interés en que se tiene que hacer y solicitamos que entonces en el por tanto, en concreto proponemos que el Consejo Municipal ratifique la moción de tal año. Eso sería entonces lo que en concreto se está pidiendo. Pero me parece que esta estructura les puede servir. Entonces, resultando antecedentes de fondo, considerando los análisis de la propuesta y por tanto, en concreto, ¿cómo quedaría el acuerdo? Por lo tanto, el Consejo Municipal X ratifica el acuerdo del año 1900 tal. Eso sería una de las alternativas. Doña Carla, ¿les Muchas gracias. satisface el aporte? Sí, muchísimas gracias. Excelente. Gracias a usted. Si hay alguna otra intervención, siendo que ya estamos sobre la hora de la sesión, de culminar esta sesión, queremos atender sus inquietudes. Y si no, pues entonces, adelante. Si no hay más inquietudes, entonces les hacemos llegar esta presentación a sus correos electrónicos. Tengo dos usuarias conectadas que no tengo los nombres. Doña Rita, no tengo su apellido, no sé a qué correo voy a enviarle presentación. Y tenemos también una persona que está conectada desde el enlace de esta sesión, recom.webex.com. También agradecería que me indique el nombre para hacerles llegar esta presentación. Si alguna de ustedes revisa su correo a medianoche y no le ha llegado, por favor escríbame y con mucho gusto se lo estamos haciendo llegar. ¿Ok? Muchas Mañana, gracias. una invitación. Muchas gracias. Les quiero hacer la invitación. A ustedes les debe haber llegado a sus correos y también a través de chat esta invitación para mañana sábado también, sí. La Junta Directiva de la filial San José nos está entonces invitando a todas a este seminario sobre el manejo de la violencia contra las mujeres en la política. Vamos a tener, esta semana ha sido de muchos acontecimientos importantes para las mujeres políticas. Se aprobó el dictamen del expediente del proyecto de ley sobre esta temática y Jensi Herrera Vega del INAMU nos va a estar entonces comentando de esos últimos o refrescando de cuáles son las novedades que están entonces a la puerta, en el umbral de la aprobación de esta ley. Y Isabel Torres García, especialista también en la temática, consultora internacional, que también nos va a estar entonces dando el contexto latinoamericano sobre esta temática. Así que invitadas para mañana a las 2 de la tarde por esta misma plataforma y esperamos contar con ustedes. Sin más, entonces quiero agradecerles que nos hayan acompañado. Doña Yesenia está haciendo aquí las señas, sí, 2 de la tarde. 2 de la tarde, mañana sábado 31. Ay, qué Feliz lástima. noche, Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. Feliz noche. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Muchísimas gracias, Doris. Gracias, Jos. Chao.